Muy buenas tardes a toda la audiencia que el día de hoy, como de costumbre, nos ven y nos escuchan donde quiera que están, pero nos están viendo y nos están escuchando. Bienvenidos. Como siempre, el día de hoy tenemos invitados que nos ayudan y nos dan información con el objeto de poder entender qué es lo que está pasando en este enredado tramado de la política de nuestro país. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir al senador Noé Castañón, que es miembro del grupo de Movimiento Ciudadano y que está muy involucrado en los temas de las reformas que ha enviado el Poder Ejecutivo para llevar a cabo una serie de fusiones de organismos del gobierno federal y otros también eliminaciones, como es el caso del INSABI, que se puede desaparecer para que se convierta en un organismo manejado por la Secretaría de Salud y el Seguro Social. En fin, ahorita lo vamos a platicar con más detalle. Bienvenido, Noé, nos da mucho gusto recibirte el día de hoy y agradecemos mucho tu presencia. Raúl, permíteme primero saludar a todo tu amable auditorio y gracias por la oportunidad a ti de poder intentar explicar un poco de este caos legislativo que tenemos. Pues es caos, pero es abrumador también por el tamaño de las modificaciones que se pretenden llevar a cabo en tan pocos días y que realmente para ustedes imagino que va a ser complicadísimo realmente entender el alcance de los mismos, los beneficios y los posibles perjuicios que se le puedan causar a la economía de la nación, pero sobre todo a los ciudadanos, ¿verdad? Sin duda, pero Muy bueno, bien, intenté explicarlo de una forma clara para que todos estemos en esa sintonía y poder entender lo que está pasando. muy bien. Entonces vamos a entrarle. Tengo entendido que inicialmente la semana pasada el Ejecutivo, entiéndase López Obrador, a través de Adán Augusto López, el otro López, que también es de Tabasco, secretario de Gobernación, entregaron al Congreso eh, una iniciativa en la cual pretenden eliminar y fusionar en algunos casos a 18 organismos que trabajan, que actualmente están operando dentro del gobierno federal y que ellos pretenden y dicen que se van a ahorrar 2.400 millones de pesos y en este caso les aparecerían alrededor de 3.500 empleados, que algunos de ellos son de base y otros son de confianza. Estos 18 organismos yo los estuve revisando y realmente hay algunos que yo no tenía conocimiento de ellos. Y haciendo una revisión así muy rápida, así de entrada, como que dice, ah, caray, pues se puede percibir que hay una duplicidad de funciones. ¿Es cierto esto o estoy teniendo una lectura muy prematura? A ver, es cierto en general, y aquí quisiera yo matizar, porque la iniciativa propone la fusión, como bien dijiste, integración o en algunos casos la extinción de estos 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas, transfiriendo funciones hacia secretarías de Estado, a las secretarías que tenemos. Y como bien dices, hay algunas de estas entidades que pues muchas veces no conocemos ni sabíamos de su existencia como tal, pero hay otras muy trascendentes como el propio INSABI, el Instituto de Adultos Mayores, que no solamente es trascendente, sino que atenta contra la naturaleza misma de la demografía mexicana. Somos un país que está creciendo en edad. En los próximos años, nuestro grosso de población va a ser personas de la tercera edad. Y contra eso vamos a desaparecer el Instituto de Personas Adultos Mayores. Bueno, no se le entiende.
Las ¿Te consecuencias, refieres al INAPAN? al INAPAM, perdón, sí, Al perdón, al INAPAN, ¿verdad? INAPAM, Sí, ok. que también se desaparece. Desaparece el INAPAM, desaparece la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, vamos, son infinidad, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Nacional de Economía Social, el INAPAM, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, también se elimina, ¿no? Eh, y esto es consecuencia, tú lo dices, de una transformación administrativa que está planteando el gobierno, en la que proyectan cierto ahorro de recursos, pero aquí lo importante no es solamente el tema del ahorro, sino ese ahorro, a dónde se va a ir el gasto que supone la creación de estos organismos o de estas entidades. Y lo cierto es que, como ya se acabaron el dinero en esta administración, ya eliminaron los fideicomisos hace 2 años, 3 años, ya el fondo de contingencia que teníamos, o sea, Que por cierto, Noé, nomás como paréntesis ahí para que la audiencia lo entienda, la desaparición de los famosos fideicomisos, entre ellos el de desastres naturales, el fondo, representaba, estos 18 representan 2.400 millones de pesos. La sí, desaparición de esos fideicomisos se estima que rebasó aproximadamente los 250.000 millones de pesos. imagínate, 250.000 millones de pesos. en el 2020 fue esa extinción de Así estos es, así fideicomisos es. y hoy, 2023, a poco menos de 3 años, porque fue por ahí de octubre, noviembre de 2020, cuando se extinguieron esos fideicomisos, pues lo que debemos entender es de que esa lana, ese dinero, ya no está y ya no alcanza. Ahora estos 2.000 millones, ¿a dónde se van a ir o por qué se está haciendo? Y volvemos a lo mismo, al único interés que ha tenido este gobierno en su planteamiento de desarrollo de infraestructura, que son sus obras faraónicas, Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, y que seguimos encaprichados por sacar adelante estas situaciones que atienden más a una conducta de ocurrencias y declaraciones que a la lógica misma. Y no es parte de esto, pero también, y no trae estos montos, pero también es de gravedad, por ejemplo, que esta misma semana, la semana pasada, se anunciara incluso la desincorporación o venta o malbaratar el famoso avión presidencial, ¿no? Que se entiende ya como desastre, porque ya dije que no sirve, entonces como no lo voy a usar, también ya no lo quiero, ¿no? Eh, Y en el fondo está sucediendo lo mismo con estas entidades, o sea, y es la parte grave de lo que estamos viendo y que está avalando mayoritariamente Morena y sus aliados hoy en una discusión que tienen en la Cámara de Diputados, porque ser la Cámara de origen de esta iniciativa, y que en breve será la Cámara de Senadores a finales de semana, porque además de que se está haciendo esto mal, se está haciendo apresuradamente, cosa que lo vuelve todavía peor. Como siempre. Como siempre, sin reflexión, sin análisis, sin propósito alguno, ¿no? Y eso es la gravedad, que seguimos y seguiremos, lamentablemente, con esta conformación mayoritaria de este grupo en el poder, con esta cerrazón y con estos absurdos de destrucción de la democracia y del Estado mexicano, y es lo que debemos de entender. Una cosa es el gobierno y otra cosa el Estado. Durante años, las y los mexicanos hemos luchado por la construcción de un Estado democrático. Y hoy, a 4 años y medio, un gobierno que es la administradora del Estado ha destruido todo el andamiaje que durante años, décadas y casi 2 siglos ha hecho la consolidación de una nación federal, democrática e independiente como es México hoy. Ahí está el grado de gravedad de lo que estamos viviendo al día de hoy. Tú acabas de tocar, creo que la médula
de esta problemática promovida por el gobierno actual, que es precisamente la destrucción de todo aquello que le permitió al país, con dificultades, con errores, con corrupción, con dificultades muy serias de administración, pero que le daba estabilidad a la nación. Y eso es lo que este gobierno encabezado por López Obrador, que aunque esté enfermo, tiene que escucharlo. Tenemos que levantar la voz porque no podemos permitir que todo se vaya destruyendo, como él mismo se está destruyendo a sí mismo con su salud, en ese exceso, en ese exceso de trabajo que además no conduce a nada. Pero ese es el problema de él, ese es el problema de él, pero no puede reflejarlo en lo que es la seguridad de nuestra nación. Yo hoy en la mañana estuve haciendo un análisis de todo esto que está presentado como iniciativa y quisiera complementar lo que tú decías y quiero que tú opines sobre lo mismo. Me da la impresión que esos 2.400 millones de pesos son, ¿sabes para qué? Para reforzar sus programas sociales, sobre todo los de adultos mayores, las becas y otros más. Pero lo curioso es esto, Noé, y esa es mi pregunta. Dichos programas sociales, caso concreto de los adultos mayores, es un programa parejo, le llega a una gran cantidad de adultos mayores que no lo necesitan, Noé. Yo tengo amigos y conocidos que lo están recibiendo y son personas que la vida, las circunstancias, lo que tú quieras, no, esos 4,000 pesos que reciben son bimestrales, si mal no me acuerdo, pues a ellos ni les va ni les viene. Eso quiere decir que es una mala administración de la entrega de este dinero. En el caso de las becas para estudiantes de jóvenes construyendo el futuro, se les entrega la beca a los muchachos y también un apoyo a las empresas que lo están contratando, pero no hay un programa de evaluación, no hay un programa que realmente, que haya un censo, para ser más específico, que haya un censo que nos diga cuántas empresas son, cuántos estudiantes están, en dónde están ubicados y si realmente estas becas los muchachos lo están aprovechando. ¿Mi apreciación es correcta o está sesgada? Está totalmente acorde a la lógica, Raúl. O sea, no solo es correcta, sino que es lógica. Y aquí quiero hacer un llamado muy práctico a que reflexionemos sobre lo que está pasando. Tomando como base de nuestro Estado nacional 1917, con la expedición de la Constitución que está vigente, en estos 106 años de construcción de ese Estado, sucedieron paulatinamente la creación, por lógicas diversas, de realidades que fuimos teniendo en el país en 106 años, insisto en este número, 106 años, la conformación de todo el andamiaje burocrático administrativo de administración de los bienes del Estado. Y por eso se crearon estos institutos, por eso se crearon instituciones como el INE, instituciones como los tribunales, no solamente del Poder Judicial, sino los especializados en materia electoral. Por eso se crearon fideicomisos, por eso se crearon direcciones generales, centros nacionales, secretarías ejecutivas de acción en materias muy especializadas. Y hoy, en una semana, los vamos a desaparecer todos. Lo que se hizo durante 106 años terminará extinto o fusionado, como dicen, o integrado en menos de una semana por un puñado de legisladores que no atienden a la lógica, ni a la reflexión, ni al análisis sesudo, como lo hiciste tú en este momento, de la naturaleza de estos programas sociales, que es efectivamente a donde yo veo que se puede ir mucho también de este dispendio,
aunado a esas otras obras faraónicas que son elefantes blancos, que tampoco nos van a dar una solución en el desarrollo nacional, ni que atenderán a lo que durante 106 años estuvimos construyendo. Entonces, es lamentable que hoy las y los legisladores del bloque oficialista no tengan siquiera ese análisis histórico de lo que están denostando y que está hoy el gobierno perdiendo. Y ahí tú hiciste una referencia muy clara al encaprichado de una sola persona que es el titular del Ejecutivo, a quien yo respeto como tal, a quien yo deseo una pronta recuperación del malestar o enfermedad que esté pasando, porque lamentablemente incluso en esta destrucción que hemos tenido, ni siquiera un instituto de transparencia podemos tener operativo al día de hoy para saber con veracidad, con transparencia, con prontitud, qué es lo que está pasando en las alcobas de Palacio, qué es lo que realmente está adoleciéndole al titular del Ejecutivo. Y eso también es muy grave, porque una cosa es la salud de una persona, pero cuando esa persona es la encargada de la gestión de todo un gobierno, de una nación tan grande como es México, es una información no solo delicada, sino relevante y de interés público. Y hoy ni siquiera el acceso a esa información lo tenemos claro. Ojalá el presidente el jueves, como dijeron ayer lunes el secretario de Gobernación, o en uno o 2 días más, como lo dijo hoy el secretario de Salud, salga de este malestar leve que dicen y lo tengamos recuperado y con fuerza, pues ya no de seguir destruyendo a la nación con ideas, sino de ahora sí ponerse en este último trayecto a trabajar y poder hacer entender que lo que debemos de hacer es ponernos a trabajar juntos en la construcción del progreso, no en el retroceso, que es lo que estamos hoy viviendo con estas series de supresiones, extinciones, integraciones y extinciones. Yo creo, mi querido Noé, que no creo que ahora sí que como sucedió en ese escrito de la Biblia donde Jesús le dijo, levántate Lázaro, levántate y anda. Pues yo creo que AMLO se va a levantar y va a seguir andando y va a seguir jodiendo. Yo Yo me la no creo sabía que ahí de vaya, que no le dijeron anda, sino que le dijeron anduvo. yo no creo que este señor vaya a entrar en ese razonamiento de prudencia, no lo creo, la verdad, porque fíjate, eh, eh, qué curioso cómo las cosas se van dando y se van hilando con toda claridad. Hace escasamente 10 días, Overdreck, no, perdón, Iberdrola Iberdrola. vende 16 plantas eléctricas al gobierno de la República, en este caso concretamente para que sean operadas por CFE, por una cantidad aproximadamente de 6,000 millones de pesos que no está concretada, ¿eh? Mi querida audiencia, escuchen, no está concretada, se llegó a un acuerdo, ¿verdad? Por medio del cual se tiene que llevar a cabo esa ingeniería financiera que va desde la evaluación de los activos de esas 16 plantas, así como la forma de pago. Y uno de los organismos que va a participar en esta ingeniería financiera es el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber un organismo por parte del gobierno federal y un organismo privado que es el que va a darle fluidez al pago de los mismos, de esos 6,000 millones de dólares, con el objeto de que se pueda concretar. Y el presidente de la República, que actualmente está enfermito, está ahí reposando y tratando de recuperar su salud, dijo que fue nacionalización, por caridad de Dios. Eso ni siquiera fue nacionalización, fue una compra-venta de ingeniería financiera con recursos privados para poder pagarle a Iberdrola
los activos de 16 plantas. Y ahora, como Fonadín tampoco tiene recursos suficientes, porque se los han estado acabando en los proyectos icónicos de López Obrador, tiene que conseguir recursos de aquí, de allá y de acullá. Yo no dudo que parte de esos 2,400, no sé cuántos, vayan a parar a Fonadín con el objeto de capitalizarlo y concretar también esta operación. Entonces, mi sospecha vuelve a ser la misma, Noé. Me da la impresión que están destapando hoyos para tapar hoyos en otros lados. Es decir, es una improvisación total. No veo racionalidad en las decisiones de este gobierno, o más bien en la persona de López Obrador, ejecutada por por la gente que está alrededor de él. Creo que fui demasiado explícito. No, a ver, es que ese es el tema y ese es lo preocupante. La falta de transparencia, vamos, la falta de certeza y de congruencia en con qué ha actuado este gobierno. Y ahí a mí me obliga no solamente a sacar el tema de esta simplificación administrativa que están planteando, o que le quieren decir simplificación administrativa, sino incluso la reforma administrativa integral a la que tú hacías referencia en el inicio de esta charla, en donde se va a motivar incluso mayor opacidad a los contratos otorgados, a las concesiones dadas, a las licitaciones, en donde si son para obras estratégicas o de seguridad nacional, pues no se tenga por qué informar de nada. Y en ese criterio, pues vamos a regresar a un centralismo y una opacidad propia de otro tipo de administraciones y no de una democrática como la que hoy, a 106 años, tanto nos ha costado lograr y formar. ¿Tú crees, Noé, que en el tema del INAI, que no se ha logrado concretar el nombramiento de los 3 consejeros que están pendientes para que sean los 7 que por ley constitucional inclusive permita al INAI operar, sea a propósito, sea algo perversamente diseñado con el objeto de mantener la opacidad y no rendir cuentas a la nación? Mira, Raúl, y déjame decirte así, y aquí voy a ser muy responsable de lo que digo a título personal y con todo el conocimiento de causa lo respaldaré y refrendaré siempre en este dicho. No solo lo creo, estoy seguro, porque lo estamos viviendo aquí en el Senado. Caray. La falta de nombramiento en el INAI es por capricho del grupo mayoritario a tener y mantener la opacidad que necesita el gobierno con ese manto protector de las irregularidades con las que está actuando y que él vulneraba esta institución de transparencia y acceso a la información. Es grave. Te puedo asegurar, porque viví el proceso de selección para los candidatos y candidatas del INAI, que fue un proceso ejemplar. Los 2 que tuvimos aquí por la que preside en encargo la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Senado. 2 procesos impecables donde se dio una transparencia hasta en la evaluación de las personas, dándoles una matriz de puntos que evaluaba la trayectoria de las personas, la comparecencia, su currícula. Vamos, sí se buscó hacer un análisis a fondo para seleccionar a las mejores personas para encabezar en ese instituto las vacantes. Y si no se da el nombramiento, es y solamente es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política que preside Morena y la falta de acción y voluntad de esta Junta que toma sus decisiones de manera ponderada por voto mayoritario, es decir, se hace solo lo que la mayoría quiere, la omisión de pasarlos a pleno y votarse. Y hoy en el Senado estamos paralizados, no solo en esos nombramientos que son trascendentes del INAI, sino que, por ejemplo, tenemos paralizados 40 magistraturas electorales locales, 5 magistraturas de tribunales regionales del TRIFE,
Y si me voy, te puedo dar mayores datos. Son más de 100 cargos que tenemos sin nombrar en el Senado. Un consejero de la Judicatura, estos tres del INAI, me puedo ir al Tribunal Agrario y me puedo ir en infinidad de nombramientos que lo único que han avanzado es en acumularse. Ya, como bien lo dijiste, este 30 de abril nosotros terminamos el periodo de sesiones. Y en el periodo de receso, ya estos nombramientos no se podrían dar. Tendríamos que esperar hasta septiembre. En septiembre, que es el nuevo periodo ordinario, vamos a estar acumulando ya 2 magistraturas más, pero de la Sala Superior del TRIFE, por ejemplo, que va a haber vacantes dentro de ese periodo. Es decir, lo único que estamos acumulando es rezago en el trabajo legislativo y que tiene este Senado en su función la facultad exclusiva de hacer y que no ha hecho. Y que incluso me atrevo a respaldar mi dicho con una sencilla razonamiento. Nombramos ya 2 comisionados del INAI, ya hicimos el proceso y los nombramos. Y fueron nombrados por 2/3 partes de los integrantes del Senado, una mayoría calificada. Una mayoría que no se puede lograr sin el consenso de todas las fuerzas políticas que estamos en el Senado. Morena, Verde, PT, ¿no? Los oficialistas, Encuentro Social, los Solidario, no sé cómo se haya llamado, o si se siga llamando, y si sigue siendo partido. Pero bueno, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Logramos esos nombramientos con esas 2/3 partes y el presidente deslegitimó, descalificó y vetó esos 2 nombramientos. Los rechazó. Nombramientos que van no de la voluntad de quien puede más, sino que salen del consenso de todos los integrantes. Ahí la gravedad, y ahí es donde se evidencia lo que te digo. Es un propósito de esta administración gubernamental ser opaco, no ser transparente y no darle la integración al INAI que necesita para funcionar en pleno. En concreto, esta reforma, esta iniciativa, lo llamamos hace un principio, de fusionar, de desaparecer, de integrar estos 18 organismos, aparte de otros más, como es el INSABI, y de impedir en los nombramientos en el INAI y en estos 40 o más nombramientos de magistrados, tanto judiciales como del TRIFE y posiblemente agrarios. El objetivo es opacidad. Opacidad plena. Ese es el objetivo. Así podemos calificar, que podemos titular que la iniciativa es promoción de la opacidad del gobierno de la 4T. Yo creo que el obituario de este gobierno, hablando que ya está en su parte culminante, será eso, el gobierno de la opacidad y la no transparencia, de la incongruencia, pues. Caray, de veras que da mucha preocupación estos objetivos que estamos ahorita revisando, porque creo que nuestra nación no se lo merece. No se lo merece. Lamentablemente lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Algo más que quisieras añadir, mi querido Noé? Pues nada, aquí seguimos dando la lucha, ganando con las ideas frente a esta cerrazón, y que en Movimiento Ciudadano no dejaremos de alzar la voz y ponerle los acentos a los errores que esté cometiendo esta administración o cualquier otra, incluso las propias, cuando esos errores causan un detrimento al desarrollo nacional. Pues sí, creo que esto que acabas de decir es importantísimo porque no por pertenecer a un partido tenemos la obligación de aplaudirle, al contrario, tenemos la obligación de señalar y de criticar y de exigir. Sin Caray, duda, mi como querido Noé, ciudadanos, pues es una entrevista muy interesante, pero muy triste, muy
¿qué diría yo? Muy reveladora, muy que comprueba, pues ahora sí que comprueba la opacidad de un panorama que estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos meses todavía, y sabrá Dios por cuánto tiempo más. Esperemos que ya sea el constitucional nada más para dar paso a una administración con otro carácter y que fomente la alegría y la transparencia. Así es, así es. Y Noé, por supuesto, pues a raíz de estos temas hay otros temas más que tendríamos que platicar, pero eso yo me permitiré volver a contactarte para que hagamos otra entrevista adicional con el objeto de estudiar también el aspecto electoral para el 24 y otros más. ¿Te parece? Con todo gusto siempre, Raúl, es un placer para mí compartir ideas contigo y con tu auditorio. Qué amable, Noé. Te mando un saludo y un abrazo afectuoso. Y pues esta conversación no termina. Simplemente entramos en una pausa y seguimos adelante. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, audiencia. Gracias.